Hola a todos, mi nombre es Milton Giovanni Atauchi, soy estudiante del séptimo ciclo de Ciencias Experimentales y el día de hoy les voy a hablar sobre los fundamentos genéticos en la bioquímica. Probablemente la propiedad más remarcable de las células y los organismos vivos es su capacidad para reproducirse, eh, ya que tiene una reproducción casi perfecta a lo largo de incontables generaciones. Esta continuidad de rasgos heredados significa que a lo largo de millones de años las estructuras de las moléculas que contienen la información genética ha debido permanecer constante. Muy pocas huellas históricas de la civilización, incluidas las que se encuentran grabadas en cobre o talladas en piedra, han logrado sobrevivir más de un milenio. Pero existen pruebas convincentes que las instrucciones genéticas de los organismos vivos han perdurado prácticamente inalterados durante periodos mucho más largos. Muchas bacterias, por ejemplo, tienen aproximadamente el mismo tamaño, la forma y la estructura interna, y contienen el mismo tiempo de moléculas precursoras y enzimas que las que vivieron hace aproximadamente 4 millones de años. Esta continuidad de estructura y composición es el resultado de la continuidad en la estructura del material genético. El descubrimiento de la naturaleza química y la estructura tridimensional del material genético, es decir, el ácido desoxirribonucleico, o ADN como se le conoce comúnmente, se cuenta entre los hilos fundamentales de la biología del siglo XX. La secuencia de sus subunidades monoméricas o nucleótidos, o más exactamente los desoxirribonucleótidos de este polímero, lleva codificadas las instrucciones para formar todos los demás componentes celulares y actúan además de molde para la producción de moléculas idénticas de ADN, que serán distribuidas a la progenie al dividirse la célula. Al hablar de la perpetuación de una especie biológica, exige que su información genética se mantenga estable, se exprese de manera precisa en forma de productores genéticos y se produzca con un mínimo de errores. La corrección y efectividad en el almacenaje, la expresión y la reproducción del mensaje genético define a las especies individuales, las distingue de las demás y asegura su continuidad a lo largo de las generaciones sucesivas. Continuidad genética. Al hablar de la continuidad genética, decimos que, como sabemos, radica en las moléculas del ADN, el mismo que es un polímero orgánico largo y delgado. Digamos, su dimensión radica una dimensión a escala atómica en ancho, pero la otra dimensión a escala humana, su longitud de una molécula de ADN puede medir varios centímetros. El espermatozoide o el óvulo son aquellos encargados que transportan la información hereditaria acumulada a lo largo de miles de millones de años de evolución. Transmiten esta herencia en forma de moléculas de ADN en las que el mensaje genético está codificado en una secuencia lineal. Cuando hablamos de las propiedades de una especie química, solemos describir el comportamiento medio de un número muy grande de las moléculas idénticas. La predicción del comportamiento de una molécula individual en una cantidad, por ejemplo, un picomol de un compuesto, que más o menos serían 6 por 10 a la 11 moléculas. La estructura del ADN hace posible su reparación y replicación con fidelidad casi perfecta. La capacidad de las células vivas de preservar su material genético y duplicarse para su transmisión a la generación siguiente es el resultado de la complementariedad estructural entre las dos mitades de una molécula de ADN. La unidad básica de ADN, como ya dijimos antes, es un polímero lineal formado por 4 subunidades. La estructura del ADN hace posible su reparación y replicación con fidelidad casi perfecta. La capacidad de las células vivas de preservar su material genético y duplicarlo para sus transmisiones a las generaciones siguientes es el resultado de la complementariedad estructural entre las dos mitades de la molécula.
La unidad básica del ADN es un polímero lineal formado por 4 subunidades monoméricas diferentes. Los desoxirribonucleótidos ordenados en una secuencia lineal precisa. En esta secuencia lineal se encuentran codificada la información genética y dos de estas cadenas poliméricas se enrollan una sobre la otra para formar doble hélice de ADN, en la que cada subunidad monomérica de cadena queda específicamente aparejada con otra desoxirribonucleótido, completamente de la cadena opuesta. Antes de producirse la división celular, las dos cadenas de ADN se separan y actúan de molde para la síntesis de otra cadena complementaria nueva, con la que se generan dos moléculas de doble hélice idénticas para cada una de las células hija. Si una cadena resultase dañada, la continuidad de la información queda asegurada por la información presente en la cadena complementaria, que actuará de molde para la reparación de la lesión. Es así como podemos ver aquí en la imagen, una cadena vieja, una cadena nueva, una cadena vieja y una cadena nueva. La secuencia lineal del ADN codifica proteínas con estructuras tridimensionales, es decir, que el ADN en su secuencia lineal de subunidades desoxirribonucleotídicas muestra una expresión con la información que da como resultado una célula tridimensional. La transición entre una y tres dimensiones ocurre en dos fases. Una secuencia lineal de desoxirribonucleótidos del ADN codifica la producción de una proteína con la secuencia lineal correspondiente, en este caso aminoácidos. La proteína se pliega adoptando una estructura tridimensional particular, determinando por su secuencia de aminoácidos y estabilidad principalmente por interacciones no covalentes. Aunque la forma final de la proteína plegada viene dictada por secuencias de aminoácidos, el proceso de plegamiento recibe la asistencia de proteínas que actúan como chaperones moleculares. La adopción de estructuras tridimensionales precisa, o también conocida como conformación nativa, es crucial para la función de la proteína. Una vez que la proteína ha adoptado su conformación nativa, puede asociarse de modo no covalente con otras macromoléculas, es decir, con otras proteínas, con ácidos nucleicos o lípidos, para formar complejos supramoleculares tales como cromosomas, ribosomas y membranas. Las moléculas individuales de estos complejos poseen sitios de unión específicos y de alta afinidad para las demás y son capaces de formar espontáneamente complejos funcionales en el medio celular. A pesar de las secuencias de las proteínas, contienen toda la información necesaria para alcanzar su estado nativo. También es necesario un entorno adecuado, es decir, con un buen pH, fuerza iónica, concentración de iones metálicos, entre otras cosas, para que así el plegamiento y el autoensamblaje sean correctos. Por tanto, la secuencia del ADN no es capaz por sí solo de dictar la formación de una célula. En resumidas cuentas, la información genética está codificada en las secuencias lineales de 4 tipos de desoxirribonucleótidos en el ADN. La molécula del ADN es una doble hélice que contiene un molde interno que permite su propia replicación y reparación. Además que la secuencia lineal de aminoácidos de una proteína codificada en el ADN del gen de esa proteína da lugar a unas estructuras tridimensionales proteicas. Ciertas macromoléculas individuales con afinidad específica para con otras macromoléculas se autoensamblan formando complejos supramoleculares.